Imagínate esto, un joven va manejando por el sur de los Estados Unidos a todo sol. El maletero de su auto está lleno de bolsas de papas fritas. No tiene fábrica, no tiene empleados, no tiene absolutamente un peso de más. Ese joven se llama Herman Ley. En unas décadas solamente su apellido va a estar en cada supermercado del planeta. Más específicamente en más de 100 países. Esta es la historia de cómo un vendedor ambulante de Nashville, Tennessee, terminó creando el snack más vendido de todo el mundo. Para entender a Herman Ley, primero tenemos que entender el momento que vivía Estados Unidos en 1932. Para aquellos años, la Gran Depresión no era una frase sacada de un libro simplemente. Era el día a día de millones de familias que estaban sin trabajo, sin ahorro, sin certeza de lo que podía llegar a pasar en el futuro. Y en ese contexto, un joven de Virginia de 23 años llega directamente a Nashville con un contrato modesto que le significó ser vendedor de ruta para la Barrett Food Company, una pequeña productora de Atlanta, estado de Georgia, que fabricaba unas papas fritas que casi nadie fuera del estado de Georgia simplemente no las conocía. Herman no vendía desde una oficina como lo hacen muchos en la actualidad, ni tampoco desde una tienda. Vendía simplemente desde su auto. Recorría pueblo tras pueblo, tienda tras tienda, cargando bolsas bajo el calor del sur de los Estados Unidos. Obviamente, tocando puertas, convenció a cada almacenero en aquella época que le diera un simple espacio en su mostrador para poder vender así su producto. Y en ese trabajo, que era aparentemente humilde, Herman descubrió algo que muy pocas personas habían entendido todavía sobre la industria del snack en aquel entonces. No bastaba con tener solamente un buen producto, sino que además había que garantizar que llegara fresco constantemente a todas las alacenas y siempre disponible. Es decir, él entendió que la logística no era solamente el sabor, sino que era el negocio completo. Herman obviamente no se conformó con ser solamente el mejor vendedor de otra marca o otra empresa. Ya para 1938, con algunos ahorros propios y un préstamo que pidió al banco, tomó una decisión bastante arriesgada: comprar la operación de Barrett en Nashville. Y ahí hizo lo que hicieron, por ejemplo, los Walker con su whisky en Escocia casi un siglo atrás. Le puso su propio nombre: H.W. Ley & Company. Su apellido estaba en cada bolsa de su producto. Obviamente, convertido en una promesa de lo que podría llegar a ser en un futuro, y que hoy en día lo vemos en todos los supermercados o almacenes también. Pero obviamente Herman no se quedó solamente administrando lo que compró, sino que además se atrevió a innovar. Fue de los primeros en la industria en usar paquetes que estuvieran cerrados para así poder mantener su producto, ya que de esta forma las papas se mantenían crujientes y frescas constantemente, y obviamente hacían que el producto durara una mayor cantidad de tiempo. Todo esto resolviendo un problema que para aquel entonces nadie tomaba realmente en serio. Fue también uno de los primeros en darse el lujo de poder auspiciar o anunciarse, en este caso, en las radios estatales. Todo esto porque para aquella época la mayoría de las empresas consideraban que anunciarse en las radios era un lujo realmente innecesario y además que era muy caro hacerlo. Y mientras obviamente otros los veían como un lujo, Herman vio una inversión a largo plazo. El negocio obviamente creció bastante rápido. Nashville pronto le terminó quedando bastante chico a Herman Ley. Ya para la década de 1940 se había convertido en una de las principales productoras de snack del sur de los Estados Unidos. Herman había construido algo que muy pocos emprendedores en su generación terminaron logrando: una marca con calidad propia en una categoría que hasta aquel entonces era básicamente genérica. O sea, tú ibas a comprar una papa y sabía igual que el resto. Él buscó diferenciarse desde el inicio. Obviamente sin rostro y sin historia. Pero la decisión que realmente marcó el destino de Lay's llegó en 1961, cuando se fusiona Lay's & Company con Frito, la marca detrás de los famosos fritos de maíz. De esa unión obviamente nació Frito-Lay, un gigante que dominaba las dos categorías más importantes de los supermercados y que llenaban los pasillos completos, obviamente, de snacks, y que hasta entonces competían por separado, y que juntas dominarían los pasillos de los supermercados en las próximas décadas. 4 años después, ya para 1965, llegó el segundo gran salto. Frito-Lay se fusionó con Pepsi-Cola y dan origen a PepsiCo, uno de los conglomerados de alimentos y bebidas más grande a nivel mundial. Y todo esto obviamente hasta el día de hoy. Lo que había comenzado como una venta puerta a puerta o
negocio a negocio, almacén con almacén. Todo esto obviamente en los tiempos de crisis de 1932, previa a la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, terminó convirtiéndose en pilar de un imperio global. Hoy en día, Lay's se vende en más de 100 países en todo el mundo. Es la marca de papas fritas más consumida del planeta y muy probablemente la que más has tenido en tus manos a través no solamente de Lay's, sino que de los diferentes productos que han generado durante las siguientes décadas. Y todo esto obviamente sin pensar en su historia, en cómo nació esta marca. Pero detrás de ese logo simple y esa bolsa amarilla hay una historia de un joven de 23 años que recorrió cada carretera del sur de los Estados Unidos, todo esto en plena gran depresión económica y con el único capital que tenía realmente, su terquedad, sus ganas de salir adelante y de poder vender su producto, ojalá a todo el mundo, y lo terminó logrando. ¿Qué pensarías de Marley, el vendedor ambulante de la cajuela o la maletera en este caso? Si viera hoy en día su apellido en cada supermercado del planeta, muy probablemente sería lo primero que pensó el primer día que comenzó su negocio, manejando bajo el sol de Nashville, estado de Tennessee. Un sol abrasador, caluroso, que la única forma de vender algo en lo que realmente tú crees es simplemente no parar de moverte.